Si alguien te pregunta a ti, la Biblia, ¿qué es lo que contiene? Una persona que no conozca nada de esto, de la palabra ni del Evangelio. Tú le puedes decir, la Biblia registra la historia de la salvación. Eso es general, la salvación es un tema muy amplio. Ahora, en la Biblia, en esa historia de la salvación, hay varios eventos. ¿Saben lo que es un evento? Se escribe con V, evento. ¿Qué cosa es un evento? Un suceso, un acontecimiento, un hecho, no cualquiera. El hecho de que usted vaya, cuando salga de aquí, va a la tienda o va a hacer una visita, eso no es un evento. Es alguna cosa más importante, algo que tiene trascendencia. Hay eventos que son insignificantes, pero eventos trascendentes. ¿Cuáles son los eventos trascendentes que la Biblia recoge? A ver, ¿cuál es el primero? Creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Yo he estado y sigo, me llama mucho la atención y me he metido en ese mundo, el mundo del universo. Es una cosa impresionante. ¿Saben ustedes por los últimos telescopios, el Hubble y el último, el James Webb, que han mandado al espacio? El último, o sea, el James Webb ha tomado fotos en colores de estrellas y de galaxias y de cúmulos que existieron hace más de 16.000 millones de años, y la luz ahora que está llegando aquí. Es cosa increíble. Esa magnitud del universo, eso es una cosa que a mí me agonada. Dios es el creador de todo eso. La tierra dice en el Génesis 1:1 dice en el principio, cuando todo comenzó. Y eso hoy los astrofísicos y los físicos y los cosmólogos aceptan eso y tienen lo que se llama la teoría del Big Bang. O sea, hubo una gran explosión y comenzó a expandirse la materia y surgió el universo. O sea que el universo no existió siempre, como afirmaban los marxistas. En eso se equivocaron totalmente. Aunque decían que eran académicos y científicos, que se equivocaron, la materia no es eterna. La Biblia lo dice. En el principio creó Dios los cielos, y entonces dice, ¿por qué dice ahora la tierra? Porque se va a concentrar no en el universo, sino en la tierra, que iba a ser el escenario donde iba a poner el hombre y donde iba a ocurrir la historia de la salvación, de la venida de Cristo, su muerte y su resurrección. Entonces, ahora ese es el primer evento. ¿El segundo cuál es? Sí, ese es un evento, la caída, otro evento importantísimo. Tercero, ¿cuál sería? Sí, no, pero de los el hombre. Sí, no, pero todavía, ya ahí en el segundo, ¿cuál fue el que dijeron ustedes? No, el segundo, el que ustedes mencionaron. La caída. Y entonces ya Dios tenía previsto, recuerden ahí el protoevangelio que está en Génesis 3:15. Dios dijo que, le dijo a la serpiente que la simiente o el simiente de la mujer le iba a herir en la cabeza. Esa es la primera profecía del Mesías. Génesis 3:15, lo que se llama el protoevangelio. O sea, el evangelio concentrado en esa profecía. Viene. Alguien mencionó el nacimiento, no, la encarnación de Cristo. Ese es el milagro más grande de todos los tiempos. La encarnación de Cristo. Una cosa maravillosa. Esto es para dar 2 o 3 periodos compartiendo sobre el significado de eso. En que ocurrió el milagro más extraordinario del universo, que el Dios eterno, infinito, espiritual, que es totalmente suficiente, que no necesita de nada, se hizo hombre temporal, material, dependiente, siendo y manteniendo esa humanidad para siempre. No es porque Cristo tomó un cuerpo humano, una persona humana, no era solamente el cuerpo. O sea, un Dios dentro de un cuerpo humano, no. Él era un ser humano. Y la persona divina, que él también la era,
se unió a esa naturaleza sin separarse, sin confundirse y sin mezclarse. Ese no es el tema de esta tarde, pero de pasada lo menciono. La encarnación. Después está la crucifixión, la resurrección. Después de la resurrección que viene la ascensión, la glorificación, cuando el Padre cumplió lo que Cristo le había pedido en oración. Padre, glorifícame para contigo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese y de la cual Él renunció para poder venir a este mundo. No vino con esa gloria esplendente que la gente hubiera oído de Él. Con esa gloria se le apareció a Pablo y miren lo que le pasó a Pablo. Cayó al piso y quedó ciego. Dice que la luz de Cristo era más fuerte que la luz del sol al mediodía. Su gloria. Entonces, y después está la segunda venida de Cristo y lo último sería el juicio final. Ahora, dejé de mencionar una cosa importante. Después de la resurrección vino el Pentecostés, que muchos cristianos y hasta muchos pastores y hay iglesias que no le dan importancia a eso, hermano. Cuando ustedes escuchen lo que quiero compartir con ustedes se van a dar cuenta qué importancia trascendente tiene eso. Porque la Trinidad perfecta participa en la salvación, en lo que es el proceso de la salvación, no solamente del ser humano, sino inclusive de la naturaleza y de este mundo que ha sido afectado por el pecado, como dice ahí en Romanos. Y la creación gime, mire cómo está el cambio climático, cómo está la tierra, los mismos animales, la falta de, en algunos lugares ahora como en Brasil, la lluvia que ha matado y desaparecido un poco de personas y todavía sigue lloviendo allá, que parece un mar aquello. Y en otro lado, al sur del Sahara, en el Sahel, se pasa 7 años y no cae una sola gota de agua. Los incendios forestales, los terremotos, los tsunamis, los volcanes, tantas cosas. Y se va contaminando. Ya la misma tierra no aguanta casi más. Entonces, ahora, el Pentecostés, hermano, es una cosa, como vamos a ver, muy importante. ¿De dónde viene ese nombre? Bueno, habían 3 fiestas principales judías. La primera era la Pascua, y luego de la Pascua a los 50 días celebraban el Pentecostés. Yo tengo aquí conceptos, definiciones, informes sobre esos textos bíblicos, pero no quiero referirme tanto a eso. Sencillamente que ustedes tengan en su mente que este Pentecostés estaba el Pentecostés judío, que todavía los judíos lo celebran en la actualidad, el pueblo de Israel, que es noticia todos los días por la guerra allí en Gaza. Los judíos todavía celebran el Pentecostés, que es la fiesta de las semanas, la fiesta de la cosecha, o la fiesta también le llaman de las primicias. Tienen esos 3 nombres: Pentecostés, la fiesta de la semana, y la fiesta de las primicias, cuando ofrecían a Dios los primeros frutos de esa cosecha. Y vamos a ver cómo eso se cumple aquí en el Pentecostés cristiano. Así que lo primero que sería, habría que decir, el Pentecostés primero judío y el Pentecostés cristiano. Nosotros nos vamos a concentrar en el Pentecostés cristiano. Ese evento, hermano, como es parte integrante del proceso de la salvación, no de la salvación personal, no me estoy refiriendo a la salvación que nosotros somos usufructuarios, nos beneficiamos de esa salvación que Dios obró. Pero Dios obró una salvación inclusive fuera de nosotros. Jesucristo la hizo posible, esa salvación, con su muerte en la cruz, una muerte vicaria, sustitutiva y expiatoria, o sea, que limpia los pecados. Y luego su resurrección hizo posible también la garantía de nuestra resurrección. Pero eso, si eso hubiera llegado hasta ahí, la salvación todavía no se cumple, porque Jesucristo dijo que Él iba a edificar su iglesia. Él dijo: edificaré mi iglesia. Eso está en futuro, eso está ahí en Mateo. La única vez que se menciona la palabra iglesia.
edificaré mi iglesia. Pero ¿cómo la iba a edificar? Algunos piensan que los discípulos que Jesús tuvo, ya eso era la iglesia. No, eso fue el embrión de la iglesia. Esa no era la iglesia. Porque para que existiera la iglesia, entonces nosotros... sí. Fíjense, hermanos, cómo el Señor les dice en el capítulo 1 de los Hechos. Y estando juntos, estoy leyendo Hechos 1:4, les mandó que no se fueran, esto es a los apóstoles y a los discípulos, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿Dónde el Señor habló de eso? En Juan capítulo 14 dice, y oraré al Padre y le pediré otro consolador, no otro diferente. En el griego es una palabra que quiere decir uno como él. No os dejaré huérfanos. Entonces aquí ya él está resucitado, pasó 40 días junto con los apóstoles y los discípulos, dando, como dice Lucas en el comienzo del libro de los Hechos, dando pruebas indubitables. ¿Qué quiere decir indubitables? Irrebatibles. Porque se le apareció, y Pablo allí en 1 Corintios 15 habla de una relación de apariciones de Cristo a los apóstoles y a los discípulos, porque él tenía que dejarlos convencidos hasta los tuétanos que él había resucitado. Que su cuerpo no era un fantasma como decían los docetas y los gnósticos, no, era un cuerpo material, pero ahora con nuevas propiedades, todavía no había sido glorificado. Estuvo 40 días apareciéndose. Para ellos fue una experiencia tremenda. Ahí nos ayuda la imaginación. Yo me transporto con eso y veo, considero como una serie de cosas tremendas, pero eso no es lo que voy a compartir con ustedes. Las apariciones del Cristo resucitado en su cuerpo. Y una de las muestras de cómo los convenció es que ellos se volvieron personas que ya no tenían miedo, pero ahí entra también esto. Fíjense como dice allí en Hechos 1:4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y Juan lo había dicho, yo les bautizo en agua, pero detrás de mí viene uno, que es el que los va a bautizar con el Espíritu Santo. ¿Quién? Jesús, que lo envió una vez que él ascendió a los cielos y Dios lo sentó a su derecha. Entonces el Padre, en obediencia y en condescendencia a la petición de Jesús, envió al Espíritu Santo a la tierra. ¿Cuándo ocurrió eso? En Pentecostés. En Pentecostés significa 50 días, 50 días después de la Pascua. Ahora, Jesucristo murió en la Pascua, celebrándose la Pascua. Él murió como el Cordero de Dios. Se pasó 40 días con ellos. Y dice que iba a venir dentro de no muchos días. ¿Saben cuántos días ellos se pasaron allí? Donde estaban reunidos. 10 días. Porque si son 50, 40. Se pasó con él personalmente resucitado con la iglesia, o sus discípulos, perdón, todavía no en la iglesia propiamente dicha, y después a los 10 días es que esto ocurrió. ¿Dónde fue que ocurrió? Ahí, si ustedes buscan allí en Marcos, cuando Jesús fue a celebrar la Pascua con sus discípulos e instituye la Santa Cena, uno de los discípulos o varios le preguntaron, maestro, ¿dónde quiere que celebremos la Pascua? Y entonces él le dijo, vayan a tal lugar, van a ver un hombre así, pregúntenle, dice mi Señor, ¿dónde le ha preparado para que celebre la Pascua? Y dice Marcos que le preparó un aposento que se llama el aposento alto, ya dispuesto, donde Jesús cenó con sus discípulos, o sea, participó de la Pascua judía, donde comían de ese corderito, pero después él instituye su propia Pascua, que es la Pascua cristiana, donde él dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. O sea, el que se apropia de él y va a ser parte de su ser, ese es el que va a tener vida. Bueno, ellos estuvieron orando. Es interesante, hermano,
que dice allí en el aposento alto, quienes estaban allí reunidos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, estaban allí en el aposento alto. Todo esto dice, perseveraban unánimes en oración y ruego, cumpliendo la orden del Señor de que no se fueran de Jerusalén, no comenzaran a predicar el Evangelio. Si esto es importante, y a nosotros se nos olvida. Y nosotros queremos cumplir, las iglesias quieren cumplir con el propósito de Dios, de la gran comisión, sin recibir esa unción. Todos estos perseveraban en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Perseveraron. Vino en obediencia a la oración. Primero la oración de Cristo y luego a la oración de aquellos grupos, de aquel grupo que se dio cuenta que ese era importantísimo, porque dijo el Señor, recibiréis poder. Hermano, ¿saben? En griego dice, recibiréis dinamis, de donde viene la palabra dinamita. Poder, energía. Todo lo que nosotros vemos en el universo, hermano, todo es energía. Esa luz está encendida porque pasa una corriente, están los polos, y entonces se produce esa incandescencia en medio de un vacío. Pero esto es energía. El agua es energía, H2O, 2 átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. ¿Qué cosas son átomos? ¿Qué cosas son átomos? Energía atómica. Está el núcleo, donde están el neutrón, los neutrinos, están en la parte exterior, están los electrones. ¿Qué es todo eso? Electricidad positiva y negativa. Todo el universo está hecho de eso. Lo que más a nosotros nos parezca que no es energía, un pedazo de hierro, de acero, un pedazo de riel de ferrocarril, eso es energía. ¿Qué cosa es el hierro? Átomo. Lo que pasa es que tienen una constitución que le da la dureza, pero es energía concentrada. Ahora, si todo es energía, fíjense con el texto, el canto que escribieron las hermanas, refiriéndose, que cantaron uno de los cantos que se refieren que el Espíritu de Dios estaba sobre las aguas. En el principio dice que el Espíritu se movía sobre las aguas. ¿Cómo es que dice la palabra que estaba la tierra antes de que el Señor la ordenara? Sin forma y vacía. Si recurrimos a la interpretación o la noción o la información que nos dan los físicos, los astrónomos, los cosmólogos, de cómo fue que surgió la Tierra, ellos dicen que en un momento la Tierra, con un desprendimiento de una estrella, de un sol, que el sol es una estrella, pero incandescente, primero comenzó un proceso de enfriamiento, y a la medida que se enfriaba y como había agua, esa agua estaba en estado gaseoso, en estado líquido, y luego llegó a estar en estado sólido. En los polos, el agua está en esos 3 estados. Está en estado gaseoso, ahí en la misma superficie, sobre el agua, hasta la atmósfera está en estado gaseoso. El agua líquida es agua, y debajo del agua y sobre el agua está el hielo, que en estado sólido pesa menos que en estado líquido. Y por eso puede haber vida en los polos. Una maravilla de Dios. Todo eso es energía. Ahora, el Espíritu Santo se le llama en la Biblia Espíritu de vida y de poder. ¿Qué cosa es poder? Ya dijimos, es energía. ¿Pero qué tipo de energía? Espiritual. Esa planta que está ahí, ella tiene un generador que produce electricidad hasta un punto. No es muy potente. Está produciendo energía. Y fíjense, hermano, que si se pudiera, ustedes conectan cualquier cosa a un lugar donde un enchufe, y si hay corriente, se enciende el ventilador, se enciende el refrigerador, se enciende las luces, se enciende los equipos de audio, todo energía. Pero desconéctenlo, ¿qué pasa? Todo está ahí, está en perfecto estado, pero no funciona. Podemos orar al Señor hasta que venga, y ese equipo no va a funcionar.
Usted hace así, lo conecta la energía, inmediatamente funciona. El Espíritu Santo es espíritu de vida y de poder. Todo cristiano o iglesia que piense que puede hacer la obra de Dios sin la presencia, sin la dirección, sin la acción del Espíritu Santo, está condenado al fracaso y a la vergüenza. Fíjense, hermano, si eso es importante, que Jesús, siendo el Dios, se hizo, le hablé en la encarnación, se hizo hombre. Su persona era divino o humana. Él tenía todo, multiplicó los panes y los peces. Pero fíjense, hay algo que nos dice que una vez que Jesús se bautizó, o sea, él obedeció al Padre en someterse al bautismo de Juan, que era bautismo de arrepentimiento, y no tenía nada de qué arrepentirse. Pero él asumió así. Juan mismo le dijo: yo necesito que tú me bautices y tú vienes a mí. Y Jesús le dijo: deja que se cumpla toda justicia, la justicia que Dios iba a dar a través de él. Y entonces dice que como Jesús, esa es otra humillación de Cristo. Ser bautizado por Juan como si él fuera uno de los tantos pecadores que Juan bautizó, siendo él el santo de Dios. Como él se sometió a Dios, dice que el Espíritu Santo bajó del cielo como paloma y se posó sobre él. Le voy a leer lo que dice Juan. En Juan, en el capítulo 1, dice Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. En el principio el verbo era. Cuando usted conecta Génesis 1:1 con Juan 1:1, ese: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, cuando el universo comenzó a existir, la materia, el tiempo y el espacio, el Hijo de Dios era. Cuando no había nada, ya eso nos traslada a la eternidad. Esa primera declaración de Juan me está hablando de la eternidad del verbo. El verbo era con Dios, estaba el verbo y estaba Dios. Me está hablando de la personalidad del verbo. Y el verbo era Dios, me está hablando de la divinidad del verbo. Tres afirmaciones tremendas en Juan 1:1. Y dice Jesús: y yo no le conocía. Era primo de él, pero él no sabía quién era el Mesías. La persona de Cristo, una persona extraordinaria. Si Jesús no nos impacta, si su persona no nos conmueve, ¿qué cosa, hermano? La persona maravillosa del Hijo de Dios. Y yo no le conocía más para que fuese manifestado en Israel. Por eso yo vine bautizando con agua, para llamar la atención de la gente hacia la persona de Cristo. A mí me conviene menguar, dijo Juan, pero que él crezca. Que debe ser también el sentir nuestro. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu Santo que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, vuelve a decir, pero el que me envió, o sea, el Padre, a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre el que viere descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu. Si él no lo hubiera tenido, él no podía bautizar. Tú no puedes dar lo que no tienes. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. No sé si alguien pudiera leer un momentico ahí, Hechos 10:38. Le voy a agradecer a alguien que lo busque rápido y lo lea en forma clara. Miren qué texto es. ¿Qué dice? 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Como Dios ungió, el Padre ungió al Hijo de una forma completa. En él no dio el Espíritu por medida. Como ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, porque a veces pedimos poder para nosotros porque la carne le gusta tener poder. Ese es el problema político a nivel mundial.
los que detectan el poder político y el poder militar y el poder económico. Lo llenó con Espíritu Santo y poder. En el caso de los diáconos, los requisitos eran buen testimonio, Espíritu Santo y sabiduría. El Espíritu Santo está en medio. Si el Espíritu Santo está en nosotros, vamos a tener buen testimonio. Vamos a poder dar buen testimonio. Y vamos a tener sabiduría, porque esa es una de las cosas del Espíritu Santo, como lo vamos a ver. Nos da la sabiduría que necesitamos. Él fue el que inspiró la escritura de toda la palabra de Dios inspirada por Dios. ¿Quién la inspiró? El Espíritu Santo. Dice allí en 1 Corintios capítulo 2 que el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿No has leído ese texto? Lo voy a dar para que lo noten. Hay que leer la palabra, hermano. Hay que tener el vicio santo de leer la palabra. Pero no solamente leerla, yo no la leo por leerla. No, yo la leo para tratar de entenderla y retenerla. Difícilmente usted me habla de un asunto que yo no sepa dónde es. Eso no es por casualidad. Decenas y centenas de veces. Dice aquí. Dice en 1 Corintios 2:10, porque Dios nos las reveló, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló, si no es por revelación no la conocemos, por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Así que el mejor teólogo es el Espíritu Santo de Dios. Conoce lo profundo de Dios, y si la mente de Dios es infinita, quiere decir que la mente del Espíritu Santo es infinita. Porque dice lo profundo, no es para la ribita, no, conocimiento profundo, la esencia del Espíritu Santo. Ahora, el mismo Jesús, fíjense, siendo Dios, persona divina y persona humana, 100% divino, 100% humano. Sin embargo, su ministerio terrenal lo ejerció porque en él fue lleno de la persona de la tercera Trinidad, de la tercera persona de la Trinidad, del Espíritu Santo de Dios. Y dice allí Lucas que una vez que él fue lleno del Espíritu Santo, dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto para que se enfrentara con el diablo. Oiga, y estuvo allí 40 días. Y entonces al final de ese tiempo, el Satanás vino a tentarle. Pero Jesucristo, como es Dios y es hombre, en él la humanidad tuvo un nuevo comienzo. Él es el segundo Adán. Pablo le llama el segundo Adán. En el primer Adán, todos nosotros, todos los seres humanos que habitamos el planeta, genéticamente, biológicamente, venimos de Adán y Eva. Pero al caer él contaminó a toda su descendencia, a toda la humanidad. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo podía Dios salvar a la humanidad? El plan de Dios fue perfecto. Jesucristo lo ejecutó. Él estuvo dispuesto a humillarse, a hacerse hombre de verdad, no que pareciera un hombre como decían los docetas, un hombre con cuerpo y ser interior como un hombre, una mente humana. Por eso dice que él iba creciendo. Dice allí cuando se habla de su visita al templo, Jesús crecía en estatura, y en gracia, o sea, físicamente, mentalmente y espiritualmente. ¿Por qué? Porque es un ser humano. Si eso no lo dijera, entonces era mentira. Y uno dice, bueno, pero también no era divino, sí, pero la relación esa, nosotros no conocemos todos los secretos de esa relación, cómo esa relación se efectuaba. Lo que sí está claro, se estudia en teología, que la persona divina, que es la más importante, que es la eterna, asumió la naturaleza humana, la penetraba, la perfeccionaba. Pero Jesús mantuvo su naturaleza humana. Y por eso es que cuando leemos el Evangelio, a veces lo vemos a él en su humanidad. Dice que cansado del camino se sentó en el pozo de agua. Ahí vemos su humanidad. O que tanto cuando en el mar hubo esa gran tormenta, dice que él estaba dormido.
Y los discípulos dicen, no tienen cuidado los otros, mira que perecemos. Y Jesús se despertó, se paró y increpó al viento y al mar y hubo una grande bonanza. Y ellos dijeron, ¿quién es este? Lo vieron en otra dimensión, como el dueño, como el Dios que tiene dominio sobre la naturaleza y sobre los elementos. Tuvieron otra percepción más profunda a la persona de Jesús, como no hace falta también a nosotros. Y al Espíritu Santo más. Así que fue profetizado por Jesús y también por el profeta Joel. Derramaré mi espíritu. Y se cumplió allí en el aposento alto a los 50 días de Jesucristo haber sido muerto, haber sido crucificado. A los 10 días después que él ascendió, vino el Espíritu Santo de Dios. Debía ser esperado por la incipiente comunidad cristiana. ¿Cuántos había en el aposento alto? ¿Cuántos creyentes había? En el aposento. Ajá, esa es la expresión precisa. No 120, como 120. Como si yo dijera, ¿cuántas personas hay aquí? Como 160. Si me preguntan, ¿qué asistencia hubo? Como 160, 180. No, así que había 180, no, yo no dije eso. Como 180. Es una aproximado. Ahora, ellos debían esperar eso. Jesús se lo dijo a ellos. Ustedes necesitan ser bautizados con el Espíritu Santo. Ellos llegaron y como Jesús les dijo, no se vayan de Jerusalén. Si ustedes van a comenzar la obra que yo les he dicho, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio de toda la criatura, sin el Espíritu Santo van a fracasar. Espérenlo. Entonces, estuvieron orando allí, hermano, intensamente, 10 días, entre ellos María. Así que María fue llena del Espíritu Santo cuando el ángel le anunció que iba a ser la madre del Mesías. Fíjense si fue llena del Espíritu Santo, que ella, cuando le dijo el ángel que su prima Elizabeth ya había concebido, tenía ya 6 meses, ella fue de inmediato allá, bajó a Judea. Y cuando entró a la casa y la saludó a la prima, dice que ella, Elizabeth, fue llena del Espíritu Santo. Ningún apóstol pudo hacer eso. Nada más que con un saludo de María, Elizabeth fue llena del Espíritu. Y Juan el Bautista también, que estaba en su seno, que dice que saltó de gozo. Una cosa increíble. O sea, hermano, nosotros tenemos que, de paso, esto lo digo de paso, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos como tratamos a María. No por huir del catolicismo, María cualquiera, como escuché una vez a una líder de la convención decir, María es igual que Ana. Y digo, hermana, usted no ha leído la Biblia ni la ha entendido. ¿Cómo es posible? Es la más bienaventurada de todas las mujeres. Usted va a decir que es igual que Ana, la madre de Samuel. Ella no es una ni de la culpa. La misma Elizabeth dice, ¿cómo se ve? ¿Qué soy yo para que la madre de mi Señor venga a mí? O sea, se dio cuenta de la importancia. Nosotros tenemos que darnos cuenta. Si tu mamá es importante, la madre de Jesús es mucho más importante. Si tú te pones guapo porque hablen mal de tu mamá o se refieran a ella en una forma irrespetuosa, así nosotros debemos tener cuidado de no referirnos irrespetuosamente a María. Ella es ejemplo en todo. No es corredentora. Ese no es el papel que Dios le dio a ella. Es que ella fuera la que en su seno ocurriera el gran milagro de la encarnación del Verbo. Y que lo cuidara. José fue su padre, no biológico, pero su gran responsabilidad de un hombre santo, igual que María, fue proveer lo que Jesús necesitó hasta que se hizo humano y comenzó su ministerio. ¿Qué es el Pentecostés cristiano según se nos narra en Hechos capítulo 2? Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Fíjense, en obediencia, Dios envía su Espíritu sobre los que lo obedecen. Hay un texto que lo dice. No es porque emocionalmente, yo quiero el Espíritu Santo, tócame, no, tócame, no. Él viene a tu ser o no. Él no te toca así de afuera, no. Eso es una mala teología de los que componen coros, que no saben teología, le ponen cualquier letra a un coro. Los coros hay que analizarlo muy bien bíblicamente y teológicamente. No puedes cantar cualquier cosa porque el coro es bonito.
Hay que analizarlo bien. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Hubieron dos señales sobrenaturales: el viento recio y llamas en forma de lengua que se asentó sobre cada uno. ¿Por qué ese viento recio? ¿Saben cuál es la palabra griega para viento? Aire, neuma. Neuma hagios, en griego es Espíritu Santo. De ahí viene neumólogo, de ahí viene neumático. Neuma. Y lleva primero una P. Neuma. Neuma. Neuma hagios, Espíritu Santo. Pero es como un aire. Jesús. Y de paso, al decir eso, pues ya estoy tocando un punto, uno de los puntos que yo tenía aquí cuando Jesús habló con Nicodemo. Nicodemo viene a Jesús de noche y le dice: sabemos, o sea que habían otros más que pensaban igual que él, que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Le dio dos cosas importantes. Sabemos que tú has venido de Dios. O sea, tú no eres cualquier hombre. Eres maestro, con mayúscula. Tus milagros atestiguan de que Dios está contigo. Y Jesús no hizo caso de lo que palabras de respeto y de alabanza, sino que inmediatamente Jesús fue a la necesidad espiritual de Nicodemo y le dice en el versículo 3: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso fue una tormenta en la mente de Nicodemo. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Oye, ¿cómo es esto? ¿Se puede meter un viejo? ¿Se va a meter en el diente de la mano? ¿Acaso puede una persona vieja meterse en el seno de la madre y nacer? Jesús le respondió: de cierto, cuando Jesús decía eso, pon oído y pide oído prestado, porque lo que iba a decir era algo súper importante. Le vuelvo a decir: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar. Primero dice que no podía ver y ahora dice que no puede entrar. Eso es para nosotros. Respondió Jesús y dijo: de cierto digo que el que no naciere del agua y del Espíritu, lo que es nacido de la carne es nosotros. Hemos nacido de una mamá, de una madre, que es de carne y hueso. Todos somos carnales, biológicamente hablando, además de que muchos son pecadores y los inconversos, pero hay muchos cristianos que son carnales. No porque nacieron de la madre, sino porque su vida espiritual deja mucho que desear. Se comporta como si fueran inconversos. Lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que es nacido del Espíritu con mayúscula, Espíritu es. Así que no te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. ¿Quién hace esa obra? ¿Quién hace esa obra? Nosotros creemos en Jesús, pero la Trinidad tiene bien divididas sus acciones en lo que es la salvación. Jesús murió por nuestros pecados, expiarlos y borrarlos. Pero al pecador, si lo dejas ahí, un pecador se arrepiente y Jesús le perdonara los pecados, los desapareciera, pero no nace de nuevo, vuelve otra vez a hacer pecado. Cuando él cree en Jesús en esa manera y lo acepta como su único y suficiente Salvador, el Espíritu Santo viene a él y lo hace nacer de nuevo. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que así como nosotros hemos nacido físicamente de nuestra madre, cuando aceptamos a Cristo y el Espíritu Santo hace esa obra en nosotros, nuestra alma surge en nosotros una nueva naturaleza. Cuando nacemos de nuestra madre, arrastramos la naturaleza pecaminosa, pero cuando nacemos del Espíritu nos da una naturaleza espiritual. Y por eso es que comienza entonces la gran lucha. Eso hay que decírselo a los nuevos convertidos. Lo primero que hay que decirle, hermano, cuando tú salgas de aquí, y a lo mejor aún aquí,
vas a tener una gran lucha en tu interior. El diablo te va a meter 20 dudas y 20 problemas en la cabeza. Entonces, ¿por qué? Porque va a haber una lucha entre lo que Pablo le llama el hombre viejo y el hombre nuevo. Sería la mujer vieja y la mujer nueva. Una mujer que se convierte, sea joven, sea adulta o sea anciana, o un hombre en las mismas edades, y cuando se convierte, desde el mismo momento que se convierte, va a haber una lucha entre la naturaleza carnal, entre la carne y el espíritu. Nosotros tenemos que estar listos sobre eso. Tenemos que estar, por eso dice Jesús, velad, para que no caigáis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne está enferma, es débil, y la palabra que usa es débil, casi paralítica. No puede, la naturaleza carnal no puede hacer las obras que Dios quiere, porque está debilitada por el pecado, imposibilitada. Pero cuando viene el Espíritu Santo, es espíritu de vida y de poder. Y entonces nos transforma, nos imparte una nueva naturaleza, algo como dice Pedro, para hacernos participantes de la naturaleza divina. No somos dioses, pero una naturaleza divina en el sentido que procede de Dios y por tanto es espiritual. Esa naturaleza hay que alimentarla todos los días. Y no cuando venimos al culto, la adoración comunitaria es importante, pero la adoración, el cultivo de nuestra vida espiritual individualmente es insustituible. Dice que el Espíritu Santo, le dije, como un viento recio, fuerte. Lo hizo con el propósito que logró. Y es que los que estaban allí en la fiesta del Pentecostés, cuando escucharon aquel ruido, no había bocina, no había teléfono, ni audio, ni nada. Cuando oyeron ese ruido, fueron a ver dónde venía el ruido. Había miles, porque todos judíos, por lo menos todos los judíos, debían venir 3 veces, las 3 fiestas a Jerusalén. Y ahora se estaba celebrando la fiesta del Pentecostés judío. Y ellos se reunieron allí, y entonces dijeron, pues están borrachos, parece, no, pero si es por la mañana, apenas a las 9 de la mañana. Y entonces que Pedro se levanta, en nombre de los 12, lleno del Espíritu Santo, y comenzó a hablar. Las únicas palabras que no fueron bíblicas fue las con las que él comenzó. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque no es tan ebrio como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercia del día. Era las 9. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, cuando dijo: y en los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y entonces él sigue hablando. Cuando sigue hablando, hermanos, ustedes analizan el mensaje de Pedro y era uniendo un versículo bíblico con otro. Pero mientras él estaba hablando un hombre, no solamente un hombre. Estaba hablando un hombre lleno del Espíritu de Dios. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo vino a él. No le tocó, no, vino a habitar en él, pero de una forma completa. De tal manera que, oigan, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Lo responsabilizó por la muerte imperdonable del Hijo de Dios. Al oír esto, dice que se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles. No le dijeron: a ver, ¿quién de ustedes quiere aceptar a Cristo? No. Cuando el Espíritu Santo obra, convence al pecador de que lo que le espera es el infierno. Y son ellos los que le piden a Pedro que le digan qué debían hacer.
tenemos que pedir al Señor, pero bueno, eso no lo va a hacer el Señor porque se lo pidamos. Nosotros tenemos que dar lugar en nuestro ser a la presencia del Espíritu Santo de Dios. No es cuestión de sentimentalismo, porque tenemos que decidir cómo es que vamos a vivir, agradar a la carne o agradar al Espíritu. Continuamente, hermano, tú y yo estamos expuestos a esa situación. Nos enfrentamos a eso, minuto por minuto o hasta menos, si permitimos un pensamiento que es pecaminoso, ya estamos satisfaciendo la carne. Dice la Biblia, no satisfagáis los deseos de la carne, que conspiran contra el Espíritu. Y el que siembra para la carne, el que alimenta la carne, de la carne va a cegar, ¿qué cosa? Corrupción. Más el que siembra para el Espíritu, o sea, el que hace lo que el Espíritu le dice, va a tener vida. Vida. Así que no le pidas vida si no merece. Hay que pagar el costo. Como dijo Pablo, no vivo yo, con Cristo estoy crucificado. ¿Qué quiere decir eso? Si yo participé por la fe, cuando Cristo lo crucificaron, por la fe nos hace uno con Él. Y todo lo que el Señor experimentó, lo experimentamos nosotros. Inclusive estamos sentados ya con Él en los lugares celestiales en Cristo. Porque la fe nos une a Cristo, nos hace uno con Él. Y después, la otra cosa, Pedro le habla a esa multitud. ¿Y cuál fue el resultado? Dice, los que recibieron su palabra ese mismo día fueron bautizados. Algunos se agarran de esto para decir, bueno, no hay que dar ninguna clase de cantidad. Hay pastores que la persona se convierte y al mismo día la están bautizando. Han leído pero no han entendido nada de la palabra. ¿Saben por qué fueron bautizados esos 3,000? Porque eran judíos, conocían la Biblia, el Antiguo Testamento, conocían la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, y conocían bien. Eso se lo instruían, eso escuchaban en el templo y en la sinagoga, de manera que lo único que necesitaban, como Pablo, fue saber y aceptar que Jesús, el hijo de María, Jesús de Nazaret, era el Mesías y era el Salvador. Ya toda la Escritura cae en el lugar preciso. Por eso es que no necesitaba, por eso es que el etíope, cuando Dios le dijo, el Espíritu Santo le dijo a Felipe, desciende por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Y él estaba realizando un trabajo de evangelización fenómeno. Las multitudes se convertían. Pero él no discutió con el Espíritu Santo, no discuta. Ese es omnisciente. Lo saca el Espíritu Santo de ese trabajo en Samaria y le dice que vaya allí al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Y llegó en el mismo momento cuando ya venía el carro y le dice, únete a ese carro. Iba el etíope leyendo que como cordero fue llevado al matadero. Y entonces le hace la pregunta al etíope, ¿tú entiendes lo que lees? Como muchos hermanos y personas que vienen a la iglesia, que leen la Biblia, pero dicen que no lo entienden. Pero se conforman con no saber. Y entonces él comenzó a explicarle la Escritura desde ahí hasta llegar aquí. Y entonces cuando dice que pasaron a un lugar donde había agua, dice el etíope, ¿qué impide que yo sea bautizado? Él venía de adorar en Jerusalén. Y fíjense, no acabó de adorar y ahora estaba hablando de otras cosas. No, venía leyendo la Biblia, el Antiguo Testamento, el libro de Isaías, meditando, tratando de entender. No era cualquier persona. Era el tesorero de Candace, la reina de los etíopes, en África. Y entonces, ese fue el primer misionero a Etiopía, donde hay muchos cristianos. Y ya cuando Felipe lo bautiza, dice que el Espíritu Santo lo llevó de ahí a Cesarea, no volvió a Samaria. ¿Por qué el Espíritu Santo que sabe? El que sabe la obra a realizar. Ahora, hermano, ¿qué ocurrió? Fíjense, yo les dije a ustedes que en la Trinidad nosotros somos monoteístas, creemos en un solo Dios. No hay 3 dioses, como dicen los testigos de Jehová, que nosotros, un Dios con 3 cabezas. No. Son 3 personas, pero la esencia es la misma. Divino es el Padre, divino es el Hijo y divino es el Espíritu Santo. 3 personas,
El Espíritu Santo no es agua. Dice ser lleno del Espíritu Santo, pero no es porque el Espíritu Santo es agua que hace falta llenarla. No, es una persona que o la recibimos completa o la rechazamos. No se nos puede olvidar que el Espíritu Santo es una persona, tiene voluntad y tiene todos los atributos divinos que Dios lo ha dado, hermano, para bendición nuestra. Nuestra vida cristiana, la vida que hemos recibido, si nosotros no le hemos dado el lugar que le corresponde en nuestra vida, nosotros no hemos disfrutado realmente de la vida cristiana. Un minuto con el Espíritu Santo equivalen a años de una profesión cristiana sin Él. Porque eso no se puede comunicar con palabras, eso hay que experimentarlo. La maravilla de que el Espíritu Santo entre en mi vida y va a tocar donde nadie puede llegar, a mi espíritu y a mi alma y a mi mente. Ese día se habían cumplido 50 días. Dios le iba a dar un nuevo significado a Pentecostés. Ya no iba a ser el Pentecostés judío, iba a ser el Pentecostés cristiano. Y ese día, estando el núcleo de la iglesia allí, Él desciende y dice que las lenguas de fuego se posaron sobre cada uno de ellos. Y dice, fueron llenos. ¿Qué quiere decir que fueron llenos? Este vaso está medio lleno. Fueron llenos. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo los controlaba totalmente. Nosotros tenemos que preguntarnos con sinceridad, yo quisiera realmente ser santo, porque esa es la función del Espíritu Santo, fundamental. Darnos poder sobre el pecado. Cristo nos perdona nuestros pecados, pero el Espíritu Santo nos da poder sobre el pecado. Y un día cuando estemos en la presencia de Dios vamos a ser libertados de la presencia del pecado para siempre. Amén. Pero mientras aquí estamos en guerra, estamos en un territorio enemigo, el mundo, así como hay una actividad divina, el Padre, Dios y el Espíritu Santo, el mundo, el diablo tiene su utilidad, que es el diablo, el mundo y la carne. Y nosotros estamos en territorio enemigo. Y todos los días, el ambiente, si está contaminada la naturaleza, más está contaminada la atmósfera moral de este mundo. En cualquier momento veo un niño con una mala palabra, este otro que dice otra cosa, este otro que hace tal, el otro que mató, un acto de violencia. Hay que andar en la calle, ustedes no deben saber. Entonces, por eso el Señor le lavó a los pies a los discípulos y Pedro le dijo, cuando vio al Señor, después de la Santa Cena, que se tomó la toalla y el lebrillo y se arrodilló dice, no, yo me le lavo la rodilla, porque ese trabajo lo hacía el esclavo de menos categoría en una casa. Y Jesús le dijo, si yo no te lavo, tú no tendrás parte conmigo. Oye, como veo yo eso, dice, no, los pies solo no, la cabeza, no el cuerpo. Y dice, no, el que está limpio nada más necesita lavarse los pies. Entonces nosotros, como andamos en un mundo, así como si hubiéramos como sandalias y anduviéramos en la calle y íbamos a recoger polvo y haría falta lavarnos los pies si nos vamos a botar en la siesta o por la noche, porque todo el cuerpo ya, si nos bañamos, está limpio. Ellos estaban limpios de pecado. Pero cualquier cosa influencia que hayamos recibido, tenemos que pedir al Señor, de dedicarnos al sueño, entregarnos al sueño, que no sabemos si vamos a despertar. Señor, perdona. Revísame, examíname tú, oh Dios. Pruébame, conoce mis pensamientos. Piensa como dice el salmista allí en el Salmo 51. Y ve si hay en mí camino de perversidad. David conocía honduras del pecado en nosotros, de nuestra vieja naturaleza, de que nosotros no somos capaces. Ve si en mí. O sea, yo me examino. Pablo dice allí en 2 Corintios 13, examinaos a vosotros mismos si estáis enfermos. Dice, o no lo sabéis. Si no lo sabes, es porque entonces tú no estás en el Señor. Porque tú debes saber si estás en el Señor o no. Y eso es algo que nosotros debemos examinarnos para ver cómo está nuestra relación con Cristo, cómo está nuestra relación con el Espíritu Santo.
Ahora bien, hermano, desciende el Espíritu Santo en esa forma. Ahora, ¿qué pasó? Dice que el Espíritu Santo, aquí vamos a poner, estos son creyentes. Bueno, yo no voy a llenar esto porque me coge el tiempo. Ahora, aquí ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos ahí? Pensando en un collar. ¿Esto qué son? Perlas. O si no son perlas, un material. Pero ¿eso es un collar? ¿Qué necesita? Que algo lo penetre y los una. Entonces un collar. Los creyentes estaban así. Sí, ellos amaban y todo, pero todavía no había la empatía, la comunión espiritual para formar un cuerpo. Y cuando el Espíritu Santo viene, los une a todos, porque el vino dice que todos fueron llenos. Este es el Espíritu Santo, este fue lleno de él, y entonces todos están conectados uno con el otro. Surge la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, hermano. Antes no había cuerpo de Cristo. Eso no es una figura literaria. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pasen aquí, si tienen una idea, porque eso es una figura poética, o es algo real. ¿Dónde está la cabeza de la iglesia? ¿Dónde está? En el cielo. O sea, la cabeza es la que dirige este cuerpo. Si yo hago esto es porque mi cerebro le dio, esto es una cosa maravillosa. La orden a la mano obedece. ¿Cómo el pensamiento es capaz de, cómo baja esto hasta el hombro y de la mano y no obedece? A no ser que yo tenga una parálisis. Entonces, quien piensa es Cristo. Quien analiza de verdad es Cristo. Y él lo que él quiere está allá arriba. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Colosenses 3:1. Pero cuando el Espíritu Santo vino a ellos, entonces formó el cuerpo de Cristo. Al ser obedientes a lo que Jesús les dijo, y antes, porque eran discípulos suyos que seguían al Señor, ahora los une en el cuerpo de Cristo, porque Cristo, que está en los cielos, mandó al Espíritu Santo para que sea su representante aquí en la tierra. ¿Sabías tú eso? Yo estuve en una iglesia donde el predicador, mucha bulla y hablar de una forma para impresionar a los demás, pero de Biblia no sabía nada. Y una cosa que dijo: hermano, apártense de ahí para que el Espíritu Santo entre. Él es nuestro visitante especial en esta noche. Ven acá y antes que el Espíritu Santo llegara, entonces usted una partida de converso. No, el Espíritu Santo no viene como visita. Si tú quieres que venga como visitante, entonces Él no mora en ti. Él no es visitante, Él es residente permanente. Está en la tarjeta. De nuestra voluntad. Él tiene que mandar en la casa. Si tú quieres, manda tú. Pero el costo va a ser grande. Sé quién. No se nos olvide eso. Si se olvidan de cualquier otra cosa que yo digo, no te olvides eso. Esa debe ser nuestro anhelo. Señor, Espíritu Santo de Dios, lléname. Porque sin ti no sirvo. Sin ti no puedo triunfar. Sin ti no puedo ser útil. Fíjense, hermano, en ese día, Pedro, que llegó al Señor, que lo abandonó cuando llegó la hora en que lo apresaron, y hasta pensó, ya se fue a pescar. El Señor tuvo que ir allá a buscarlo otra vez y hacerle aquellas 3 preguntas que aparecen en Juan 21. Pedro, ¿tú me amas más que eso? Pedro le dijo, se dio cuenta, porque hay que leer en el griego,
tú me agapeas, o sea, usó el verbo para referirse al amor divino, y está el fileo, que es el amor humano. Y Pedro dice, no, yo te fileo, no se atrevió a decir, yo te agapeo. Yo no te amo con el amor divino, ¿no? Como él lo había negado 3 veces, ahora Jesús le hace esa pregunta, porque esa es la pregunta decisiva. ¿Me amas? No es si tú crees en mí solamente. Fe y amor. Tienes que amarme más. Dice ayer en Lucas 14, dice que las multitudes andaban con él y de momento él se para y sin ningún tipo de diplomacia le dice, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, pero ama a padre, madre, mujeres, hijos, o su vida más que a mí, no es digno de mí. Así que sépanlo bien. A eso se llama en nuestra Biblia, en el capítulo 14 de Lucas, el costo del discipulado. No. Esto no es que vamos a jugar a la religión aquí en la iglesia de Luculo. Tenemos ahí varios departamentos bonitos, tremendos. Y vamos ahí, cantamos y a veces hablamos de la Biblia, y se habla de la Biblia. Ya. Pues no es jugar a la vida cristiana. Es una cosa muy seria. Nosotros, hermanos, el Señor merece, y eso es algo que nosotros tenemos que revisarnos también y pedirle al Espíritu Santo que lo ponga, porque ese es el amor que el Espíritu Santo puede poner, el único lo puede poner totalmente. Que amemos al Señor más que nuestra vida. Ahora mismo, ayer leí que en Corea del Norte, que es el país más represivo del mundo, más antidemocrático del mundo, que Cuba es muy amigo de él, están matando cristianos allí. Y a otros los mandan a campos de concentración, como le dan un poquitico, tienen que trabajar, no sé, 20 horas diarias, y lo que le dan un poquitico de comida hasta que se mueran. Ese es Kim Jong-un, ese. Yo todos los días oro por la iglesia en Corea. Y hay otros lugares en el mundo donde son perseguidos, pero ese es el lugar, quizás el lugar más donde la iglesia es más perseguida. Él es un enemigo total de Jesucristo y de la iglesia. Que esté aquí, que esté grabando, que lo sepa. Yo lo digo. Yo me hago responsable de lo que digo. Y es tremendo. Ahora, ¿cómo los cristianos, hermanos? Porque somos seres humanos igual que nosotros. Y ahora alguien aparece ahí y llegan ahí 3 o 4 con rifle ahí en una actitud agresiva y dice, ¿quiénes aquí son cristianos? ¿Quiénes aquí quieren Cristo? Porque lo vamos a matar. Bueno, ¿quién diría? Yo soy el primero. Bueno, ellos son seres humanos igual que nosotros, que no les gusta el sufrimiento ni morirse, pero aman a Cristo más que a su vida. Por eso Cristo dice, Jesucristo sabe lo que está pidiendo, porque si hay una pareja de jóvenes y la muchacha le pregunta, ¿tú me amas a mí por sobre todas las demás muchachas? Y le dice, bueno, algo. Esa respuesta está peligrosa. Esa respuesta está peligrosa. Pero cuando nosotros amamos a Cristo, de verdad, por encima de todo, entonces vamos a ser cristianos en cualquier circunstancia, porque si me toca morir, muero. Eso es el tipo de cristiano que Cristo demanda. No simpatizantes, Cristo quiere militantes. Y el Espíritu Santo, cuando descendió ahí, formó a la iglesia, el cuerpo de Cristo, para que Cristo a través de la iglesia haga las obras que él hacía cuando él estaba aquí. Ese es el sentido de la iglesia aquí en Ducuroga, la primera, la cuarta, la segunda, la tercera, la número 20 del Chipito. Cristo quiere que cada congregación se reúna no para tener culto, no. Es para que cada congregación que invoca el nombre de Cristo haga las buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Teque, solo no. Cantaleta, no. Obra, primero. La obediencia, primero. Como sucedió cuando aquel general que se levantó contra Roma y estuvieron en guerra, estaban en guerra, todavía estando en guerra, el general ese que se había levantado en contra le manda una delegación con un carro lleno de piezas de oro y esmeralda y demás. Y cuando llega donde estaba el emperador romano, preguntó,
¿Ustedes quiénes son? No, nosotros venimos de parte del general fulano. Él me manda esto porque quiere entablar una relación de amistad primero. Dice, no, la rendición primero y el regalo después. La rendición primero y el regalo después. No hay nada en la vida cristiana y en relación con el Espíritu que sea más importante que la obediencia. Nada. Nosotros no nos podemos engañar en relación con él. Dice Dios en su palabra, el Espíritu Santo que él ha dado a los que le obedecen. El Espíritu Santo desde ese día, al formar el cuerpo de Cristo, está representando a Cristo aquí en el mundo. Él glorifica a Cristo, Cristo glorifica al Padre, y juntos la Trinidad actúa en este proceso hasta que el Señor venga. Tiene que estar presente ahora aquí. Quiere estar no solamente en la iglesia, no el templo, el Espíritu Santo. Dios nunca quiso habitar en el templo. Él siempre quiso habitar en el ser humano, el cual Él creó a su imagen y semejanza. Por eso dice allí en 1 Corintios 6, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Que no sois vuestros. Nosotros no creemos que yo soy dueño de mi cuerpo. No has leído bien la Biblia. 1 Corintios, capítulo 6. Dice, ¿cómo es que dice? Todas las cosas, dice Pablo, en 1 Corintios 6, 12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar de nada. Así que hay cosas que no son pecados, pero si te dominan ya es pecado. Recuerdo que Billy Graham, que ahora por cierto, ayer leí la noticia que nada más que a 4 personas le levantaron una estatua en el Capitolio de los Estados Unidos. El evangelista más prolífico de toda la historia del cristianismo. Y lo reconocieron todo el Senado de Estados Unidos como un hombre que hizo un bien extraordinario al país con su prédica para que se convirtieran. Predicó en una ocasión a 2 billones de personas a la vez usando 60 traductores. Un hombre que fue obediente a Dios. Cuando él iba a una campaña de evangelismo, él comenzó una vez una campaña que pensó que iba a estar 3 años en el New York Garden de Nueva York y estuvo 6 meses. Entonces, díganme ustedes, hay que prepararse espiritualmente, hay que prepararse intelectualmente en los mensajes, pero también físicamente, porque él perdía libras. Y entonces él entrenaba y decidió en ese entrenamiento físico jugar golf. Que a los dominicanos les gusta mucho el golf. Pero un día se dio cuenta que esa afición por el golf lo estaba dominando. Y él dijo, Señor, hasta hoy no juego más. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar por nada. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como al otro lo destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es con él? Huid de la fornicación. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Así que nuestro cuerpo, este cuerpo, okay, el otro día tuve que responder en un escrito a alguien que en un sitio en el que yo accedo hablaba del Espíritu Santo, y también en una conferencia que dieron en la cuarta, otra persona hablaba del cuerpo como una manzana, que esa era la cáscara. Este cuerpo tiene una importancia tremenda. Adán y Eva pecaron en el cuerpo, y la redención de Cristo tiene que incluir el cuerpo, no me la da el alma, no, todo, el hombre integral, porque un alma no es un ser humano. Y este cuerpo, ¿qué va a pasar con él? Dice que el cuerpo Jesucristo lo va a resucitar y lo va a hacer semejante al cuerpo suyo. Así que este cuerpo no es cualquier cosa. Y si es templo del Espíritu Santo, entonces yo
Para hacer las obras en este mundo material tengo que usar el cuerpo, las manos, que es una cosa tan importante. Este dedo, que como dijo Darwin, este dedo es una señal de la existencia de Dios. Sin el pulgar el hombre no hubiera llegado. Los monos tienen estos cuatro, pero este, que es el que se opone y permite hacer cosas, ¿no? O yo tendría que escribir como dice. Entonces, el cuerpo es algo que el Señor, para usar, Dios para usar a Jesús aquí en la tierra, Jesús tuvo que hacerse un ser humano con cuerpo. Pero siempre anduvo haciendo bien, como leímos allí en Hechos 10:28. Cómo Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo y poder, y anduvo siempre haciendo bien porque Dios era con él. Entonces, el cuerpo, pastor, el Espíritu también dice ahí. ¿eh? En ese versículo dice que el Espíritu también es dueño del cuerpo y del Espíritu también. Sí. O sea, el cuerpo tiene una importancia tremenda porque lo que Dios diseñó al cuerpo para que el espíritu fuera el que gobernara, lo espiritual gobernara al cuerpo físico. Pero al caer el hombre en pecado, desconectarse con Dios que es la vida, el cuerpo, las pasiones del cuerpo, las demandas del cuerpo, las exigencias del cuerpo tomaron prioridad sobre lo espiritual. Cuando nos convertimos al Señor, el Espíritu, y le damos la oportunidad para que el Espíritu Santo venga a este cuerpo y sea templo, entonces lo vamos a utilizar para hacer el bien, como nuestro Señor anduvo siempre haciendo bienes, bien donde quiera. Y fíjense, hermano, ese texto a mí me ha tocado. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que te maldicen, hacer bien a los que te aborrecen, no quieren verte ni en pintura, haz el bien, y orar por los que os ultrajan y os persiguen. Nadie puede hacer eso, lograr eso, si no es con la presencia del Espíritu Santo de Dios. Como Cristo, hermano, lo que le hicieron, hermano, esa semana de pasión, qué cosa más impresionante. Tenemos que pensar mucho eso y tratar de visualizarlo y con el sentimiento ponernos allí también. Lo que Jesús sufrió, terrible, terrible. Los sufrimientos en la cruz, no solamente los físicos, sino los emocionales, los espirituales. Cargó el pecado del mundo sobre él. Eso nosotros no entendemos, eso no podemos comprender la magnitud de eso. Y siendo despreciado en una forma tan horrenda, la primera palabra que el Hijo de Dios pronunció en la cruz fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Con odio en el corazón no podemos decir que somos discípulos de ese que pronunció esa palabra. Ni del Espíritu Santo de Dios, que el primer fruto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. 9 aspectos de un solo fruto, no es los frutos, es el fruto. Como una naranja que usted la pica por la mitad y tiene varias lomas, pero es una sola naranja. En cada cristiano deben aparecer esos elementos espirituales. No que tenga uno que benignidad, bueno, soy más o menos benigno, no. Tiene que aparecer el fruto del Espíritu. Para eso también para hacer eso posible fue el Pentecostés cristiano. Es el que convence a los pecadores. Ya lo vimos ahí en el mensaje de Pedro. Dice que compungidos, o sea, fueron convencidos del pecado de una manera conmovedora que no pudieron creerse tranquilos. Estaban llorando, gritando, se dieron cuenta de la condición perdida que tenían. Compungidos de corazón le preguntaron: hermano, ¿qué debemos hacer para ser salvos? ¿Quién es el que convence del pecado? Dice allí en Juan, en el capítulo 16 de Juan, Jesucristo le dijo a los discípulos que estaban preocupados porque él se iba, dice: conviene que yo me vaya. Conviene que yo me vaya. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, que es uno de los nombres del Espíritu Santo, no vendría a vosotros.
mas si me fuere lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. ¿Saben cuál es el pecado imperdonable? ¿Cuál es? La incredulidad. Sí, pero ese no es más que incredulidad. ¿Qué maldice al espíritu? El incrédulo. Una persona que crea no hace eso. El pecado que basta es suficiente para mandar al infierno a cualquier persona, por muy culta, por muy educada que sea. El que cree en el Hijo, le dice en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios ya está sobre esa persona. Tremendo. Así que podrás tú ser muy educado, podrás tener título, pero si eres incrédulo, si tú no aceptas a ese que murió en la cruz y resucitó, te espera la condenación eterna. Y el Espíritu Santo es el que convence y señala a Cristo. Y no se señala a Él, Él señala a Cristo. Dice Cristo, tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, para nosotros crecer en el conocimiento de Cristo, hermano, necesitamos también que el Espíritu Santo nos llene. Porque Él fue el que llenó a Cristo. Dígame, y escudriña lo profundo de Dios. Así que, ¿qué habitante en nosotros más perfecto, más glorioso, más majestuoso, más necesitado que la presencia del Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el que le dio poder a la iglesia. Recibiréis poder cuando hayas recibido el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hay, cuando un creyente está en dificultad y entonces hay quienes lo tratan de consolar diciendo no, Dios está en control. Y yo siempre pregunto, a veces hablando con Dara, yo le he preguntado, acá, ¿y cómo tú entiendes el control? Cuando la persona lo dice. ¿Tú sabes qué es lo que Dios decide en el control? Yo te lo voy a leer aquí. Dice, ¿qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Ester, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos. Aleluya. Hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Amén. Aleluya. Apagaron fuegos impetuosos. Bendito sea el Señor. Evitaron filo de espada. Gloria a Dios. Sacaron fuerzas de debilidad. Se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Eso es bueno, oye, una bendición. Las mujeres recibieron a su muerte mediante la resurrección. Pero ahora dice, en el versículo 35, un punto y coma, y ahora dice, más otros fueron atormentados, creyentes con la misma fe que tenían estos que hicieron todo esto, no aceptando el rescate. Más otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperio y azote, y además de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Y el Señor nos los salvó. Y están en el mismo capítulo 11 de Hebreo, donde aparece la galería de los héroes de la fe. Fueron héroes no solamente los que tuvieron esa conquista y esos logros que son muy buenos, no, esos otros que les tocó padecer de esa misma manera, de una misma manera, como ahora mismo en el mundo. Nosotros aquí estamos tranquilos, gracias a Dios. Dijo Díaz Canel, no hace mucho, que aquí en Cuba hay total libertad religiosa, que pueden reunirse. Antes había que en Cuba pedir permiso para tener reuniones distritales, la convención. No. Hace mucho estuve allá por el hospital militar, cuando cojo con droga, al llegar allí, antes de llegar al semáforo, veo que había un carro y una gente ahí, todos rodeando. Y como cubano curioso, me bajé a cualquier cosa. Era un joven que estaba hablando de Cristo a esa gente. Yo no sé cómo eso. Pero hablando de su experiencia, nadie le pasó nada, escuchando. Nosotros, si queremos, podemos ir a los hospitales, podemos hasta el mismo parque, predicar. Tenemos la libertad para hacerlo.
Y hace falta que la iglesia lo haga, hermano, porque la mentira, yo oigo cada cosa. Ahora, hay un libro que dice que él es la reencarnación de Cristo. La otra que decía que ella era también la reencarnación. Y hay gente que lo sigue. A todo el que saque algo en el mercado religioso va a vender. Si usted le dice que estando en la casa, en un ayuno por la madrugada, de momento se le apareció un ángel y usted inventa una serie de palabras y lo dicen con emoción, hay gente que va a creer. Ya puede fundar la iglesia del ángel de la madrugada. Sí. El hombre es capaz de creer cualquier estupidez. Cualquier estupidez. Hace falta predicar el evangelio, porque dice que conoceréis la verdad y seréis verdaderamente libres. Y el Espíritu Santo de Dios. La otra cosa le dice que le dio poder, dice allí en el capítulo, el Pentecostés fue en el capítulo 2, pero cuando el capítulo 4, que comienza la persecución contra la iglesia, contra Pedro y Juan, que eran los primeros que fueron perseguidos, dice que después la iglesia estaba haciendo oración por ellos no lo sabían. Cuando ellos son libertados, van allí a donde estaba la iglesia y entonces le comunican, la que estaba mirando allí, cuando vio a Pedro pensó que era su ángel. Estaban orando por la liberación y cuando vieron la respuesta no creyeron. Dice, entonces ellos dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David dijiste, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien muriste, Herodes y Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. No le pidieron a la iglesia, no le pidió al Señor: Señor, desaparece al Sanedrín. Mira las amenazas, fulminan. Ellos dijeron: mira sus amenazas. Tú la miras, tú eres un buen justo. Ahora, en relación con nosotros, concede a tu siervo que con todo de nuevo hable tu palabra. ¿Qué quiere decir la palabra de nuevo? Valentía, libertad, intrepidez. Porque hacía falta en esos momentos. Mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Yo muchas veces hago esta oración en relación con Cuba. Señor, mira sus amenazas, ahora no hay esas amenazas grandes, pero concede a tu siervo que con todo de nuevo hablemos tu palabra, mientras tú extiendes tu mano para que sanidades, prodigios y señales sean hechas en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Porque si los babalaos, los espiritistas, los santeros, la gente van a ellos porque ven que resuelven cosas y hacen milagros, ¿por qué la iglesia no? Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. Creo que nosotros no tenemos todo el denuedo, toda la intrepidez, toda la valentía, toda la libertad para predicar el Evangelio. Necesitamos que el Espíritu Santo nos lo comunique. Solamente lo hace si nosotros se lo permitimos. Por eso allí en Efesios 5:18 dice el apóstol Pablo: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Alguien preguntó cómo se define la unión con el Espíritu Santo. ¿Cómo se define eso? ¿Cómo se podría definir? Y un pastor que yo invité a la iglesia para que me predicara, íbamos caminando, después yo repetí esto y dice: oye, qué bueno estaba ese pensamiento. Y se dice: ¿qué lo digo? Dice: la llenura del Espíritu Santo no es más que la amistad entre dos personas llevada a su máxima expresión. La plenitud del Espíritu Santo no es más que la amistad entre dos personas. Lo que pasa es que él es la persona divina, yo soy humano. Pero la amistad entre dos personas llegada a su máxima expresión. ¿Por qué? Porque obedecemos lo que él dice. No satisfagáis los deseos de la carne, sino los del Espíritu. Porque el Espíritu conspira contra la carne. Hay una lucha a muerte. Y nosotros debemos decidir si en nuestra iglesia y en nuestra vida va a haber un Pentecostés. El Espíritu Santo, hermanos, recuerdan
en la convención, cuando Pedro, que no quería ir a casa de Cornelio porque era gentil y además era un centurión romano, pero cuando él estaba allá en Jope, lo fueron a buscar, dice que el Espíritu Santo le dijo, ve con ellos, y parecía que era casualidad, no, eso es diosidencia, no era coincidencia. Mientras estaba pasando eso allá en casa de Cornelio, Pedro, que estaba allá en casa de otro Pedro, Simón el curtidor, había subido a la azotea a orar. Y tuvo la visión de las sábanas que bajaban con animales, cuadrúpedos y demás, animales inmundos según la ley. Y la boca decía, mate y come. Y Pedro dijo, no, nunca he comido nada inmundo. Se lo que Dios crió, no lo llame tú inmundo. 3 veces. Cuando en eso está tomando, cuando él va bajando, le dice el Espíritu Santo, ve con ellos sin chistar, sin preguntar, sin dudar. Le dijo el Espíritu Santo. Y fue con ellos. Cuando llega allá a casa de Cornelio, que era un centurión, estaba reunido él con toda su familia, sus amistades y soldados que eran piadosos, porque ese Cornelio todavía no era cristiano y oraba más que muchos cristianos. Ayunaba, servía la obra de Dios. Y un ángel dice, tus obras han llegado a la memoria de Dios. Y entonces, Pedro cuando llegó allí, dice, ustedes saben una palabra fuerte, cuán repugnante es para un judío entrar a la casa de un gentil. Pero Dios me manifestó que lo que él limpió no lo llama yo inmundo. Y comienza a predicarle. Y el Espíritu Santo no dejó que terminara el mensaje. Dice que el Espíritu Santo cayó sobre todo lo que oía el sermón, el discurso. Y dice que cuando él vio eso, comenzaron también a hablar. Y entonces él ordenó que lo movieran. Él conocía, estaba instruido, y instruía también a sus soldados. Así que, y entonces cuando él regresa a Jerusalén, lo estaban esperando los fariseos. Dice, ¿cómo tú entraste? Porque andaban 6 con él, no con 3, como decía la ley. Que todos se hagan en presencia de 2 o 3 testigos. Dios permitió que hubieran 6 hermanos, porque si no lo hubieran apedreado. Y entonces él cuenta la historia. Dice, si Dios, el Espíritu Santo, vino sobre ellos, igual que sobre nosotros al principio, ¿quién era yo para estorbar la obra de Dios? Un razonamiento irrebatible. Entonces dice que se callaron. Así que también a los gentiles, que ellos consideraban perros, Dios le ha concedido arrepentimiento. Esa es la iglesia que el Señor el Espíritu Santo, hermano, fue proveedor y guía en el proceso de evangelización. A partir del capítulo 2, ¿qué es lo que tenemos en el libro de los Hechos? Esa iglesia primera, ¿dónde estaba? En Jerusalén. Y voy a hacer una aclaración. Hay gente que hablando de la iglesia, de esa iglesia, dice la iglesia primitiva. Digo, no, las primitivas son las nuestras. Es la primera iglesia en la historia del cristianismo. Una cosa que está primitiva, una persona primitiva es una persona que llega a una casa y no toca y se mete. Llega a un lugar y abre el refrigerador o la olla y destapa. O sea que la persona que no tiene en cuenta las reglas de educación, se dice es una persona primitiva. Algo que, una pintura que se comenzó a esbozar, que no se terminó, esto es algo primitivo. No. Aquella iglesia no era la primitiva. Aquella iglesia excelente, ejemplar. Y cuando ellos comenzaron a predicar el Evangelio, ya en el capítulo 13 de los Hechos, fíjense, estando, primero se convierte los hermanos en Antioquía, que no tenían ningún reparo en predicar el Evangelio a los gentiles. Y estando ellos reunidos allí, el Espíritu Santo les dice a los que estaban reunidos, dice, el Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo, que sería el futuro Pablo, para la obra a que los he llamado. Y a partir ya del versículo 4 del capítulo 13 hasta el capítulo 20 de los Hechos, viene el relato de los 3 viajes misioneros de Pablo y de todas las iglesias que Pablo fundó. ¿Quién era el que los guiaba? El Espíritu Santo. Dice que cuando pasaron, ya venían para Europa, en el segundo viaje misionero, dice que Pablo quiso predicar la palabra, pero le fue prohibido por el Espíritu predicar la palabra en Asia. Quiso ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo dijo que no. Y entonces, como estaban aquí, en lo que es aquí, esto es la actual Turquía,
Entonces llegaron aquí a Troas, y aquí comienza Grecia, y aquí, como no fueron ni se quedaron aquí en Asia Menor, esta es la antigua Asia Menor. Entonces ellos siguieron, el Espíritu Santo no les permite hablar aquí, no les permite hablar en Mitilene, entonces comienzan siempre esperando la dirección del Espíritu Santo. Cuando llegan a Troas esa misma noche, Pablo tiene una visión del varón macedonio, acá en Macedonia, la parte norte de Grecia, que le decía, pasa acá y ayúdanos. Y Lucas, que se une en ese momento, dice, tuvimos por cierto que Dios nos llamaba a predicar el Evangelio allá a Macedonia. Y cuando llegan, el primer lugar donde va fue a Filipo. Y ahí es donde lo meten preso en la cárcel. Porque al predicar la gente, el negocio de los idólatras se vino al suelo, ahí mismo le comienzan a dar golpes y no le hacen juicio y lo meten en la cárcel de bien adentro. Dicen que están allá en la cárcel. Si ellos siguieron la orden del Señor, ¿cómo es posible? Ellos podían haber dicho, Señor, pero si estamos obedeciéndote a ti, predicando tu evangelio, queremos que aquí somos una iglesia. Lo meten allá en el cepo, en la cárcel de más adentro. Dice que de noche ellos cantaban, Silas y Pablo cantaban himnos a Dios y oraban y los presos lo oían por primera vez en esa cárcel. En lugar de malas palabras y maldiciones se oyó alabar a Dios y orar a Dios. Y aquello provocó el terremoto, un terremoto físico. La cárcel se abrió, todas las puertas se abrieron, el carcelero se iba a matar porque él tenía que responder con su vida si alguno se escapaba. Y de momento oye, de allá del fondo, de donde estaban Pablo y Silas, no te hagas ningún daño, que nosotros estamos aquí. Si tu enemigo te maldice, bendícelo. Si te persigue, hazle bien. Ocurrió entonces un terremoto en el corazón del carcelero, que fue ir corriendo para allá y arrodillándose delante de Pablo y Silas, le dijo, señores, ¿qué debo yo para ser salvo? Cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ese Dios es control. Lo que pasa es que Dios controla a su manera, pero siempre de una forma sana. Dice que lo llevó a su casa, le curó las heridas y le hablaron entonces el evangelio a todos. Todos se convirtieron y dice que el carcelero se gozó con toda su casa de haber creído a Dios. Hechos 16. El Espíritu Santo, hermano, en el capítulo 15 de los Hechos, guía a la iglesia en todas las situaciones. Pero de una manera, si le damos el lugar en las más difíciles. Mientras los gentiles se iban convirtiendo, los judaizantes, los fariseos y los judíos, que odiaban a los gentiles, ellos estaban muy mal y le exigían a Pablo que circuncidara a los gentiles y para conservar la ley de Moisés. Pablo dijo que no, y aquello fue aumentando de temperatura. Entonces la iglesia, los apóstoles decidieron a un concilio. Cuando ustedes oyen en la iglesia católica dice el Concilio Vaticano II, es una reunión de toda la iglesia con los representantes de la iglesia de todo el mundo. Y se reunió la iglesia allí en Jerusalén. Y entonces, al final, ustedes van a leer allí en Hechos 16 que dice, en la carta que hace para que Pablo y Silas la lleven a las iglesias gentiles, porque nos ha parecido bien al Espíritu Santo primero y a nosotros, no por imponeros ninguna carga. Y entonces le dan la razón a Pablo. Los gentiles, nosotros no tenemos que obedecer la ley de Moisés en las cuestiones esas de ceremonias y ritos y la circuncisión. No. Dice Pablo que la circuncisión somos nosotros, en Cristo, que nos ha hecho nuevo y ha echado de nosotros el pecado. Y entonces, allí en esa reunión tan importante, el Espíritu Santo, hermano, le dieron la oportunidad. Los apóstoles tenían el oído muy sensible, como no lo que tenemos la mayoría de los cristianos, y pudo entender bien lo que el Espíritu Santo dijo. ¿Cuál era la decisión del Espíritu Santo? Que es la decisión del Padre y de Cristo también. Ahora, cuando en las reuniones de negocio de la iglesia, las reuniones de administración, es un nombre más bonito, yo siempre decía a los hermanos, ahora vamos a pasar a la reunión de administración cuando la dábamos después de una escuela dominical o después de un culto de estudio bíblico, de un jueves, un miércoles. Y estando en una iglesia donde se caracterizó porque hubo una temporada donde había hermanos que esperaban llegar a la reunión de administración para fajarse allí.
se ofendían allí. Y digo, ahora estamos aquí en una reunión de administración, pero esto es un culto. Vamos a tratar las cosas del Señor y no puede ser sin el Señor, tiene que ser con el Señor. Así que yo les doy la palabra para que los que están a favor hablen y los que están en contra hablen. Pero aquí nadie se puede ofender. El que ofenda, aquí mismo lo saco de la reunión de administración y posiblemente, de acuerdo a la gravedad de lo que ha hecho, lo disciplinamos y lo separamos de la iglesia. Una reunión de administración tiene que ser como un culto, porque es una reunión de administración de la iglesia del Señor y el Espíritu Santo tiene que estar ahí presente. Y es más, dirigirnos. ¿Qué es lo que debemos hacer, Señor? Afinar nuestros oídos a ver qué es lo que debemos acordar, qué es lo que debemos hacer. La otra cosa, hermano, es, le dije a ustedes que Jesucristo nos liberta de la culpa del pecado y de la condenación que el pecado produce. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo en el creyente en relación con la salvación? Libertarnos del poder del pecado. El pecado esclaviza. Y en muchos hermanos y hermanas tienen un poder tremendo todavía. Están luchando con la fuga, como dicen. Hermanos que fuman escondidos. Tienen una lucha. No, eso no es así. O se dan un trago, o van a un baile de vez en cuando, van a un cabaret, hacen cosas. Los jóvenes, hay que tener mucho cuidado, los jóvenes. Espíritu Santo en tu cuerpo, Él regula tu sexo. Como dice allí en 1 Corintios 6, el cuerpo no es para la fornicación ni el adulterio. Nosotros tenemos un ejercicio en nuestros jóvenes. Y a veces hay mucha libertad para que los novios anden por ahí. Y la gasolina con el fósforo no puede evitar un fuego. Dice Pablo, yo no confío en la carne. ¿Tú confías en la tuya? Son cosas, hermanos, que parecen duras, pero esto es muy serio. Eso tiene que ver con todo. El que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Pero el que siembra, el que satisface al Espíritu, el Espíritu va a tener vida eterna. Que comienza aquí, una vida victoriosa, una vida cristiana que vale la pena vivirse. No una vida cristiana arrastrando, que nos aburre. ¿Cómo que nos aburre? Yo siempre veo la pareja, cuando una muchacha y un joven se enamoran y ya le dio el sí la muchacha, o le dio el sí el muchacho, pero a veces son las muchachas las que se enamoran. Siempre quieren estar juntos, ¿verdad? Mañana, tarde y noche, uno dice, oye, ¿de qué hablas? Hablan de pelota, tienen que buscar el periódico, o para que se sientan bien hay que ponerle una música romántica, una poesía. Si el novio tuyo o la novia tuya necesita una poesía cada vez que están reunidos, una música de esa que hable de amor y eso, no está enamorado de ti. Los que están enamorados puede estar ahí una piedra y el sol, ahora que está bien caliente, se sienten bien. Si pueden estar juntos y en el único lugar es que ellos están ahí y aguantan el sol, ni sienten el sol. ¿Por qué? Porque se aman. Se aman. Entonces, por eso el Señor, dice Pablo, allí en 1 Corintios 16, el que no amare al Señor Jesucristo, ¿sabe qué cosa? Anatema, maldito. El que no amare al Señor Jesucristo sea maldito. No es un afecto de cariño, no. Tiene que hacer amor profundo, porque hermano, el amor es lo que hace que para una madre no sea sacrificio cualquier cosa que hace por sus hijos. Yo un día tuve un accidente ahí que me hubiera perdido la vida en un auto que chocó y yo quedé debajo de la puerta y mi pierna ahí abajo, y la guagua que nos chocó, la gente por allá mirando el chofer, que yo estaba allá abajo y tuve que pedir auxilio, gritar. Me llevaron allá a Grillo. Y mientras esperaba que me atendieran, el primer carro que pasó después que me sacaron de ahí fue un carro full. Parece que traía la caja para uno iba a parar un carro y cuando Pablo dice no, dice no. Porque vamos para Grillo y vamos para la funeraria.
Y cuando llegamos allá al hospital, hermano, había una señora con una niña, esa como de 12, 13 años, ya no era chiquitica, con el rostro deforme, los dientes no parejos, que se le salían por fuera, se babeaba. Pero lo que me llamó la atención impresionantemente fue la madre aquella, que con una toallita que tenía, con qué delicadeza, con qué amor, y ella se sentía orgullosa de su hija. Otro lo veía, ¿ves qué cosa más fea? Pero ella era su hija. El amor, hermano, y el Espíritu Santo, una parte del fruto del Espíritu, el ingrediente es amor. El primero, que le da valor a todo lo demás. Si en amor, dice Pablo allí en 1 Corintios 3, nada soy y lo que hago, nada vale. El Espíritu Santo fue el que dirigió a Pablo y a su equipo a escoger los lugares donde debían evangelizar. Ahora, para cada cristiano, hermano, ¿qué hace el Espíritu Santo en relación con los que hoy son cristianos? Primero lo hizo convencernos de pecado, aceptar que yo era pecador, que yo no me podía salvar a mí mismo, que las obras no me salvaban, y quien único me podía salvar era Jesucristo. Si yo lo aceptaba como el único y suficiente Salvador y Señor, esa frase no se nos puede olvidar. Aceptar a Jesucristo como el único y suficiente Salvador y Señor. El Espíritu Santo, una vez que hacemos eso, ¿qué hace? Nos regenera, nos hace nacer de nuevo. Por eso la conversión se llama también nuevo nacimiento. La persona que nace nada más que una vez va a morir 2 veces. El que nada más que ha nacido de su madre, pero no ha nacido espiritualmente, va a morir 2 veces. Primero la muerte física y luego la separación eterna de Dios en el infierno. El que nace 2 veces aquí en esta tierra, primero de la madre y luego del Espíritu Santo, morirá en una sola vez. El Espíritu Santo también nos liberta del poder del pecado. Quiero un capítulo que yo quiero dedicarle a ustedes, no podemos tratarlo en un capítulo, bueno, del libro Romano, que es la carta más importante del Nuevo Testamento. Pero fíjense como dice en el capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. No, yo creía en Cristo, ya mi pecado, no hay condenación, pero ¿cómo tú estás viviendo después de eso? Conforme a la carne. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no, aclara, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto yo era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó a la carne. Y entonces en el versículo 13 dice, le voy a leer el 12, así que hermanos, deudores somos no a la carne, o sea, nuestra naturaleza pecaminosa, ¿le tenemos alguna deuda? No, dice Pablo, aquellas cosas de las cuales ahora nos avergonzamos, porque el fin de ellas es muerte. Así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís, oigan bien, Romanos 8:13, graben ese texto, porque si vivimos conforme a la carne, satisfaciendo los deseos de la carne, los anhelos de la carne, las pasiones de la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Así que el Pentecostés, Dios lo permitió a la iglesia, no solamente para que surgiera la iglesia como una institución divina humana, sino para que cada creyente de la iglesia pueda alcanzar victoria sobre el mal en su vida. Mas si por el Espíritu hacéis morir. Así que si tú quieres vencer el pecado en ti, no es cuestión de fuerza de voluntad, de pensamiento positivo. El pecado se ríe de todo eso. Satanás se ríe de todo eso. Necesitamos algo más: la divina persona del Espíritu Santo de Dios. Si por él lo mortificamos, o sea, lo hacemos morir, vivimos. Y por último, hermano, en ese día se repartieron dones. Y allí en 1 Corintios 12, no voy a leer eso, ya es tarde, aparecen los dones que el Espíritu da
al cuerpo, porque la iglesia es un cuerpo. Algunos a veces es ojo, otro es oído, otro es mano, algunos son más importantes, pero dice allí en 1 Corintios 12, ningún miembro del cuerpo, al contrario, aquellos que tienen menos recato, lo cubrimos más especialmente. Hasta el dedito más chiquito del pie, algunos aceptarán que se lo corten, no, si eso no tiene importancia, que no. Y cuando duele, todo el cuerpo se duele, mientras ese dolor esté ahí, no nos sentimos bien, tan chiquitito. O sea que debe haber una comunión, una relación entre los miembros de la iglesia, en este caso de cada iglesia local, que nos amemos unos a los otros y sintamos los unos por los otros. El Espíritu Santo es el que da esa sensibilidad. No es que yo me lo proponga, realmente no. Ese sentir el Espíritu Santo lo pone en nosotros de una manera innata. ¿Qué pasó en la primera iglesia? Dice que los hermanos vendían las propiedades y las traían y las ponían a los pies de los apóstoles, los cuales repartían a cada uno según su necesidad. Ese es el comienzo del comunismo, pero un comunismo espiritual. Se le daba a cada uno conforme a su necesidad. Ese es el principio marxista de distribución cuando se llegara al comunismo, que como dijo el propio Raúl, eso es ciencia ficción, eso no se ha visto en ningún lado. Pero en la iglesia, la primera iglesia sí. Los hermanos amaban tanto a los hermanos que para ellos era más importante mi hermano en Cristo redimido conmigo, junto conmigo, que mis posesiones. Y se desprendían de ellas, se le entregaban a los apóstoles y los apóstoles repartían a cada uno. Dicen que vivían como si fueran un solo hombre. Por tanto, tenían el favor de todo el pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo ese, en medio del cual existió la iglesia, esa primera iglesia cristiana, se dio cuenta por primera vez en la historia que había surgido una comunidad cuya vida, cuyas cualidades, cuyas virtudes eran únicas. Por eso el Señor dijo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un rincón, no, se pone en alto para que su luz alumbre. Así sea vuestra luz alumbre delante de los hombres, para que vean qué cosa, vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y todo este barrio, hermano, se ha impactado con la presencia del Espíritu Santo en cada uno de ustedes. Y veremos cómo, haciendo menos esfuerzo desde el punto de vista humano, estructural, denominacional, los resultados van a ser increíbles. Dijo Moody, un hombre a quien Dios sacó detrás del mostrador, tenía una escuela, él tenía la cualidad humana de que aquello que él entendía que era importante, él le dedicaba toda la importancia. Entonces lo pusieron como maestro de una escuela bíblica dominical de muchachos y tenía más de 1000 alumnos, porque lo iba a buscar a la casa y le hablaban los padres. Pero un día dos ancianitas le dijeron a Nuria, estamos orando por usted. Dicen, ¿por qué? ¿Y por qué no oran por algún inconverso? Dice, no, por usted. Dice, ¿por qué? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Dice, lo que usted está haciendo, usted lo está haciendo en la carne, no en el espíritu. Se sintió ofendido. Pero fue eso le quedó en la mente, el Espíritu de Dios lo tocó y comenzó a orar. Fue allá a Inglaterra, de Estados Unidos fue a Inglaterra a oír Spurgeon. Y en un mensaje que Spurgeon estaba dando, había 40.000 personas, él estaba sentado en la grada y hubo una palabra que dijo Spurgeon que a él se le quedó prendida en la mente y dijo esta palabra: el mundo está por ver lo que Dios puede hacer con una persona totalmente consagrada a su servicio. Y Moody dijo, ese voy a hacer. Y cuando salió toda aquella gente, 40.000 personas, él bajó al altar, se arrodilló allí y dijo, Señor, yo te voy a buscar constantemente hasta que tú me respondas y tú me honres. Y un día andando por las calles de Chicago, con ese sentir en su corazón, dice la experiencia, dice que la experiencia que él sintió es como si ondas eléctricas comenzaran por su cabeza y bajaran hasta abajo. Y él tuvo que decir, Dios, detente, no puedo más. Ese día recibió la unción del Espíritu Santo cuando predicó la próxima vez y pidió
las vidas que se querían entregar al Señor eran una cantidad tremenda. Él se sorprendió, pensó que no habían entendido lo que él estaba pidiendo y volvió a repetir el llamamiento. Y entonces más vino. Desde ese momento hasta su muerte, llegó a decir la prensa internacional que Moody era un hombre sin cultura. O sea, no era un académico, no había un seminario, con un pie en Europa y en América como Moody. Y él dijo, es más fácil cortar un bosque con una cuchilla de afeitar que hacer la obra de Dios sin el Espíritu de Dios. Que Dios nos ayude, hermano. A nosotros amarán al Señor y a su Santo Espíritu, bendito Espíritu de Dios, que estás en la iglesia, estás en el mundo, tú quieres dirigir esta iglesia, tú quieres llenarnos, tú quieres usarnos. Permite que nosotros haya la disposición de morir a nosotros, para que tú nos lleves, para que tú nos domines, para que tú nos controles todo. A ti sea la gloria. Por Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén.